bienvenidas. Muchas gracias por estar acá. Yo soy Yakutakin, guía y facilitadora para las mujeres que están decididas a iniciar su camino chamánico y han asumido el compromiso de hacer el trabajo interno que hay que hacer para poder transitar este camino. ¿Y por qué me presento así, tan definitiva? Porque de eso vamos a hablar en esta masterclass. Como les he comentado en el reel que presenté y en la publicación, la propuesta de este encuentro es presentarles una mirada chamánica desde el camino que yo estoy transitando sobre este nuevo escenario que se está abriendo ante nosotras entre hoy y mañana, ¿sí? Entre este 20 y 21 de enero estamos viviendo un acontecimiento muy interesante que va a transformar nuestra realidad, nuestra percepción de la realidad a lo largo de los próximos 20 años. Entonces, no es poca cosa lo que estamos, a lo que estamos centrando. Como les comento siempre en los vivos, yo no soy astróloga todavía, pero sigo a varias astrólogas y astrólogos y hay todo un escenario y todo un discurso sobre este tránsito que estamos viviendo y sobre el tránsito que estamos cerrando, porque como yo les digo, el camino chamánico, la energía, cuando nosotros nos empezamos a conectar con la energía se mueve en espiral, dentro de otra espiral, dentro de otra espiral. Nosotras tenemos la energía individual, la energía diaria, la energía mensual, la energía anual. Entonces, y todo eso va eh, compaginándose, vamos haciendo una alquimia entre nuestra energía interna con la energía de la luna, con la energía del sol, con la energía de estos planetas que son transpersonales, ¿no? Tenemos dentro de la comunidad, siempre trabajamos con la luna, Mercurio retrógrado, los solsticios, los equinoccios, ¿no? Que son, pero tenemos estos otros tránsitos, que son los tránsitos de Plutón, de Urano, de Júpiter, ¿no? Que se van moviendo, tienen distintos tiempos en los que van incidiendo en los escenarios a donde nosotras hacemos la alquimia más interna, ¿sí? Entonces, dentro de la comunidad, dentro de Enraizarte, nosotras hemos venido trabajando desde el año casi con las que primero se sumaron desde el 2022, septiembre, octubre del 2022, con los eclipses, ¿sí? Se nos han venido presentando situaciones de revisión sobre lo que son nuestros valores, sobre cómo nosotras nos validamos y cómo nosotras encontramos nuestro valor personal. Que validarse y valor personal, si bien parecen, están unidas, son dos cosas distintas, porque mi valor personal depende mucho de la manera en que yo valido mis procesos, mis tránsitos, para empoderarme y poder salir al mundo con una coherencia. Y eso es lo que nos ha venido pidiendo este último tiempo del tránsito de Plutón en Capricornio, que es la temporada que estamos cerrando. Y en este último mes y en la comunidad yo les había invitado a hacer constelaciones familiares para poder sanar y conectar con los mandatos familiares que a lo largo de estos 20 años de tránsito de Plutón en Capricornio nos hemos dado cuenta de que hay estructuras, que hay mandatos, que hay jerarquías de valores que ya no nos resuenan, que ya no aportan a nuestra verdad interior,
que ya nos sentimos como limitadas y encorsetadas en lo que es nuestra verdad, nuestra esencia, nuestro ser verdadero. Entonces, el proceso era de conectar con quien soy, validar las emociones displacenteras que me afloran justamente porque siento que no estoy resonando con lo que yo realmente siento que quiero ser y validar esas emociones para construir mi valor personal, para poder pararme coherentemente entre lo que yo soy y lo que yo quiero. Ese fue el proceso que hemos estado viviendo para poder abordar, para poder ingresar a este nuevo tiempo que es Plutón en Acuario. El discurso que hay en las redes sociales y todo eso sobre Plutón en Acuario es la gran oportunidad de conectarme con la libertad, con el trabajo comunitario y horizontal, con la justicia, pero eso va a ser un, un logro cuando podamos trabajar con, con nuestras heridas internas y madurar, porque es el resultado de un proceso. Nosotras estamos iniciando un proceso que nos llama, nos invita y nos convoca a manifestar esa nueva realidad horizontal, respetuosa, libre, soberana, independiente, alineada entre, o sea, coherente entre mi pensamiento y mi acción, pero es una meta a la que tenemos que llegar. Como ha sido una meta el tránsito de Plutón en Capricornio, entender cuáles son los mandatos familiares que ya están obsoletos, que son heridas del árbol que yo encarné para sanar y sanarlos, transitarlos, verlos, reconocerlos y liberarnos de ellos para poder manifestar nuestra esencia. Ahora ingresamos en un proceso de búsqueda de la igualdad, de la libertad, de la horizontalidad, ¿no? En términos de relaciones, libertad en términos de comunicación y de eh, relaciones profesionales, laborales, pero es un ideal. Y si nosotras nos ponemos a ver lo que tenemos en el escenario social actual, está muy lejos de ser eso. Si nosotras nos ponemos a ver lo que pasó entre marzo y julio del año pasado, o sea, del 2023, vamos a ver que la tecnología no se está presentando de manera muy amorosa y auspiciosa, ¿sí? La inteligencia artificial, si bien puede ser una gran herramienta para el ser humano, también puede ser una gran amenaza. Y todo depende de cómo nos paremos nosotras, cómo nos paremos ante esa verdad, ante esa realidad. Nos vamos a parar de manera madura, coherente entre mente y corazón, con la suficiente eh, responsabilidad como para hacerme cargo de cada una de las heridas que yo tengo para poder gestionarlas y transitar mi proceso de crecimiento interior, o me voy a quedar dependiente de las redes, de las telas de araña que se van a tejer alrededor mío. ¿Sí? Entonces, una gran oportunidad, es un gran escenario el que se nos presenta, pero es un escenario que nos está pidiendo un, un compromiso, ¿sí? Este tiempo que hemos estado pasando y que seguimos pasando, porque todo proceso es una continuidad, no es un punto que se quiebra hoy y a partir de mañana es una cosa nueva.
puede tener altibajos, pero es un proceso en el que nosotras también nos vamos acomodando. Y lo que estamos viviendo es un rito de paso, es un llamado. Los ritos de paso, me ha tocado en estos días hacer consulta con algunas mujeres hermosas que están tomando el toro por las astas, como quien dice, de situaciones que le están pasando y se han propuesto ver cómo lidiar con eso. Y justo me tocó hablar con una de ellas en la que se presentaba esta situación de hablar del rito de paso. Y yo les refería que cuando yo empecé a trabajar con las comunidades aborígenes, ¿no? Cuando yo empecé con todo esto, aún en este tiempo moderno, los Mbea guaraní mantenían un rito de paso para las mujeres cuando iniciaban su menarquía. Para los varones se había flexibilizado y se había ablandado mucho el rito de paso, pero en las culturas ancestrales, en las culturas originarias, los ritos de paso eran eventos que realmente marcaban un antes y un después en la psiquis de la persona. Entonces, por ejemplo, antes, para los varones, el rito de paso, ¿sí? Cuando dejaban su niñez y pasaban a ser integrantes adultos, o sea, cuando llegaban a la mayoría de edad y dejaban su infancia, su adolescencia, o sea, su estado dependiente para pasar a ser independientes, el rito de paso era el tembetá, que es un palito que se clava, se perfora la parte inferior del labio y se pasa un palito por el orificio que le impide o limita muchísimo la palabra. Hablar, comer, se vuelve una situación extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque eso hace que se valore lo que se va a decir. Ese era el objetivo. El hombre tiene que validar y valorar su palabra para los pueblos, para los Mbea guaraní, ¿no? El varón. ¿Por qué? Porque el varón suele ser el intermediario entre los blancos y, o sea, entre los yoruba y la comunidad. Entonces, la palabra tiene que ser sincera, meditada, eh, coherente, y para eso hace falta la paciencia de ver qué voy a decir. Entonces, el rito de paso los iniciaba en esa responsabilidad con la palabra. Y para las mujeres, el rito de paso que aún se mantenía cuando yo iba a las comunidades es cuando la mujer empieza a sangrar, deja de ser niña porque ya está habilitada para ser madre, entonces se retira a una casa, a una habitación donde ella está sola, no ve a nadie y solamente la madre y la abuela se ocupan de educarla en todas las responsabilidades y en todas las artes de ser mujer. Cómo criar a los hijos, cómo manejarse en la vida familiar, o sea, es una iniciación y la criatura o la persona sabe que a partir de ese momento que sale de su iniciación va a estar en otro lugar y lo tiene muy claro y sabe cabalmente cuáles son las responsabilidades que tiene a partir de ese momento que antes no las tenía. En nuestra sociedad moderna, nosotras hemos perdido todo rito de paso. La fiesta de 15 es un rito de paso que se ha edulcorado y se ha ablandado tanto que no surte ningún efecto psicobiológico. Es como una fiestita más para la niña, ¿no? El casamiento es otro rito de paso y sin embargo está tan dulcificado y tan mercantilizado que tampoco cumple con esa función de asentar en el interior
la responsabilidad y el quiebre que se genera entre el antes y el después, entre la condición previa y la condición posterior de ese evento. Entonces nosotras no estamos muy entrenadas en pasar de un estado a otro. Y este tiempo que estamos viviendo nos está invitando o nos está poniendo delante una iniciación, un rito de paso. Dejar de ser inmadura o dejar de ser irresponsable o dejar de ser incoherente, ¿sí? Para pasar a ser madura, para pasar a ser responsable, para pasar a ser coherente. ¿Responsable con quién? ¿Madura con quién? ¿Coherente con quién? Conmigo misma. Entre lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo siento, entre lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo necesito y valido y valoro para mí. Porque eso me da seguridad, eso me da empoderamiento y eso me da capacidad de resolver mi día a día. Cuando yo les presentaba, les presenté el reel de invitación a esta masterclass, les decía que ¿cuál es la actividad principal de una chamana? Es cultivar y fortalecer el poder personal. Y nuestro poder personal se construye y se sostiene conectando con quienes somos, y para eso necesitamos ir limpiando, necesitamos ir resolviendo los bloqueos, ¿no? Yo les digo en la comunidad, las heridas del alma. A lo largo de nuestra vida, nosotras hemos eh, traicionado cuestiones esenciales de nosotras para poder adaptarnos al escenario que teníamos para poder ser aceptadas, reconocidas, validadas, pero en ese proceso muchas veces dejamos de lado nuestra propia validación para conseguir la validación externa. Y eso, a este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo que estamos viviendo, ya está obsoleto, porque nos desempodera, porque no nos permite conectar con quienes somos para poder dar esa luz, esa esencia luminosa que supuestamente asumimos la responsabilidad de traer a este tiempo. Por eso hemos encarnado acá y ahora, porque cada una viene con una misión del alma, cada una viene a sembrar su esencia luminosa para fortalecer y sostener este tejido, esta trama que permite el desarrollo espiritual del ser humano. Hay una responsabilidad, hay un compromiso y cada una sabrá o descubrirá cuál es su compromiso, cuál es la esencia luminosa que viene a traer de manera original para este tiempo y para este proceso que estamos viviendo. Pero para eso necesitamos conectarnos con nosotras mismas y saber quiénes somos. Y eso es, en parte, lo que nos viene a proponer esta nueva era de Plutón en Acuario. Una era de unos 20 años para conectar con nosotras, para conectar con nuestra verdad interior, con la capacidad creativa que tiene el poder personal que nosotras encarnamos. Pero para eso necesitamos ser responsables y valientes y atrevernos a conectar con eso, a cultivarlo. Y para eso es muy importante saber qué voy a tomar y qué no voy a tomar de los escenarios que se me van a presentar afuera. Porque afuera hay un escenario
que nos va a desafiar permanentemente, ¿sí? La idea de del, del mundo como lo estamos viviendo orilla hacia una manipulación de la energía personal para alimentar la sombra, para alimentar lo que no está al servicio de la vida. Y la conciencia está desarrollándose para contrarrestar eso y fortalecer el desarrollo espiritual y conectar con la vida. Y cada una de nosotras, cada persona, con cada decisión que tome cotidianamente, estará haciendo su aporte a la trama luminosa o no. Pero es una decisión individual de responsabilidad y de coherencia interna. ¿Sí? Yo tenía anotado acá, cuando yo empecé con todo este camino, conocí la obra de un filósofo argentino que ya falleció, que se llama Rodolfo Kusch, que me, o sea, fue uno de los primeros en disparar así mi horizonte de pensamiento y de mostrarme otras realidades y otras formas de entender el espíritu humano y especialmente la experiencia de ser humana en este plano planeta acá en América del Sur, ¿no? Eh, tiene una obra maravillosa y tiene, o sea, son varios tomos y tiene muchos escritos, y hay uno que ahora no me acuerdo, no sé si es en el América Profunda o es en alguno de los textos cortos de Indios Porteños y Dioses, pero él en algún lado habla de que al hombre moderno, ¿sí? Al hombre de la clase social media americana, eh, más asociado con el progreso y el desarrollo y este discurso de la modernidad, le resulta más sencillo construir un cohete para ir a la luna que lidiar con los miedos que tiene adentro. Y eso en esta era de Plutón en Acuario se va a poner muy, muy vigente. Esto lo decía Rodolfo Kusch allá por 1940 y pico, 1950, 1960. Ese es el periodo de trabajo de Rodolfo Kusch. Eh, pero esa claridad, ¿no? Porque él habla de que el hombre se aísla en las ciudades para evadir la ira de la naturaleza con los fenómenos naturales que siempre han asustado al hombre, entonces construye las ciudades y se encierra adentro para poner el mundo a escala humana, pero entonces en vez de lidiar con la ira de la naturaleza, lidia con la ira del hombre. Y en ese temor a la desmesura de la naturaleza, crea un montón de ortopedia para reducir la escala natural a la escala del hombre. Y esa ortopedia vendría a ser todas las creaciones humanas, ¿no? El avión, el auto, la ciudad, las casas, todos los utensilios y las herramientas humanas están creadas para poder hacer más accesible al ser humano la desmesura de la naturaleza. Y entre esas herramientas y entre esa ortopedia está también el cohete que nos lleva a la luna, ¿no? Entonces, digamos que en la teoría o en la interpretación de lo que dice Kush, para el ser humano es más fácil eh, buscar herramientas o crear instrumentos que nos distraigan
hacia afuera en vez de ir hacia adentro y lidiar con lo que hay adentro. Porque lidiar con nuestras heridas del alma a veces es, es más pesado que crear un cohete e irnos a la luna. Y en parte ese va a ser el escenario que se nos va a presentar, porque Acuario también está eh, mm, dirigiendo o está pulsando todo lo que es desarrollo tecnológico. ¿Sí? Entonces, cuando eh, tenemos la IA que nos dice, o sea, le decimos, quiero hacer, no sé, como pasó, escuché el año pasado un, un, un seguidor de este autor que escribió Los Juegos de Tronos, no, George Martin, que George Martin hace como 12 años que está dando vuelta con su último libro, con el cierre de toda la saga de Juego de Tronos, y este buen hombre se cansó de esperar y le pidió a la inteligencia artificial que escribiera el final para Juegos de Tronos. Y la inteligencia artificial se lo escribió y él lo publicó en internet y George Martin le hizo juicio, ¿no? Pero, digamos, tenemos hasta eso, ¿no? La inteligencia artificial viene a facilitarnos la vida, pero ¿cuánto de facilidad hay en vivir dependiendo de lo que nos es dado desde afuera, sin compromiso y sin responsabilidad de mi parte para lidiar con lo que yo tengo que lidiar para poder ser coherentemente yo? Y ese creo que es el gran desafío de estos próximos 20 años. Poder mantener mi humanidad, poder mantener mi conexión con mi parte más humana, más sagrada, más chamana, y poder discernir cuáles son los límites que yo estoy dispuesta a transitar para poder usar las herramientas a mi favor para poder desarrollarme y crecer en mi espiritualidad, en mi humanidad, en mi eh, imperfectibilidad. ¿Sí? La inteligencia artificial también nos trae un escenario de mucha perfección. Todas las imágenes que nos hace la inteligencia artificial son súper bonitas, son súper prolijas, son súper claras y en eso hay una deshumanización, porque yo no soy tan perfecta, no soy tan bonita, no soy tan luminosa, no soy, tengo mis oscuridades, tengo mis imperfecciones, tengo mis debilidades y mis vulnerabilidades. Y eso es lo que me hace humana. ¿Se entiende? Entonces, este espacio, esta propuesta, viene justamente a sembrar esta semilla de invitación a que podamos vivir esta época de gran expansión tecnológica sin deshumanizarnos, sin sucumbir en, no sé si vieron que en el flyer yo les puse, así como estaba medio escondidito y disimulado, pero yo les puse al flautista de Hamelin, ¿sí? El flautista de Hamelin tiene esto de que supuestamente el flautista saca a las ratas y libera pero hay otra historia atrás que no es tan así, ¿no? Y que tiene que ver más con esto de seguir eh, el llamado encantador de ciertas acciones, ¿no? Para ir supuestamente a vivir una aventura extraordinaria y nos terminamos perdiendo, ¿sí? Entonces, porque en Hamelin ocurrió por el 1700 un evento en el que desaparecieron muchas niñas y niños, ¿no? Y de ahí nace el cuento del flautista de Hamelin, pero en realidad no era que no le pagaron y por venganza al flautista se llevó a los niños, sino que
hubo como un líder que convocaba a los niños a ir a liberar Palestina, creo, no sé, era una cuestión así, ¿no? Como una cruzada de niños, y las niñas y niños sintieron ese llamado y lo siguieron y se perdieron en la historia. Entonces, evitemos seguir sin eh, criterio, ¿no? Sin conexión interna que nos alerte de a dónde estamos yendo cuando estamos siguiendo ciertas melodías que pueden resultar muy encantadoras, muy atractivas, pero hay que ver si realmente están respondiendo a lo que la coherencia que nosotras estamos construyendo dentro nuestro lo avala, ¿sí? Entonces, gracias por escuchar. Les dejo la invitación para reflexionar y ahora eh, vamos a trabajar con las preguntas que tengan. Así que hasta acá la presentación de la propuesta. Gracias y eh, las personas que ahora lo van a ver en diferido me pueden escribir o me pueden consultar por privado y lo que pueda les voy a contestar. Muchas gracias.